ustedes, el carácter del ciudadano del reino. Y vamos a entrar en materia. Miren lo que dice esta bienaventuranza. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los limpios de corazón, dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Quiénes verán a Dios? Los limpios de corazón. Los limpios de corazón. Ahora, a manera de introducción, vemos que el contexto de este mensaje, ¿sí? El contexto de este mensaje es una multitud que se agolpó alrededor de Jesús, una multitud que subió a un monte, es decir, que había un corazón dispuesto a escucharle. Nadie sube a un monte si no está dispuesto a escuchar lo que alguien tiene que decir. Y esta multitud se agolpó alrededor de Jesús, subió al monte y sentándose. Mire, todos estos detalles son importantes, ¿no? Subieron y se sentaron alrededor de un mensaje. En esta ocasión Jesús no estaba sanando enfermos, no estaba echando fuera demonios. En esta ocasión el espíritu que estaba en él estaba dispuesto a enseñar, a enseñar. Miren lo que dice. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. El contexto es una multitud de gente agolpada en ese monte que tenía la disposición de sentarse y oír lo que el maestro estaba enseñando. Vinieron a él muchas personas y sus discípulos, y abriendo su boca, dice la palabra, les enseñaba. Por favor, subraye esta última parte. Les enseñaba. Esto es clave a la hora de acercarnos al Sermón del Monte. Entender que es una enseñanza. Viendo la multitud, abrió su boca y les enseñaba. Fíjense que no dice como cuando alguien estaba enfermo y él desataba sanidad y dice, recibe, conforme a tu fe te sea hecho. No, se trata de una enseñanza. ¿Qué quiero decir, amados, con esto? Que las bienaventuranzas no son algo que recibimos de manera eventual, no es un suceso que de un momento a otro recibimos, no. La bienaventuranza, el Sermón del Monte es una formación. Es una formación, es un proceso formativo de la vida de Cristo en nosotros. Es una enseñanza. Nadie podría decir, bueno, yo soy bienaventurado porque el Señor me entregó en determinado día, en determinado momento, cierta característica, cierta medida de su carácter. No, esto es un proceso formativo. Alguien podría decir, ¿verdad? Una esposa podría decir, Señor, dame paciencia para soportar a este hombre de Dios. Dame paciencia para soportar a mi esposo. Señor, cámbialo o llévatelo. O por último te lo envío yo. Pero dame paciencia, Señor. Amados, aunque esa oración puede ser llena de amor y de buena intención, espero que así sea. Ese dame paciencia no atiende, no es coherente a un proceso formativo. ¿Se entiende? Dios no te va a dar paciencia. Dios va a formar en ti el carácter paciente de su Hijo. Las bienaventuranzas es un proceso formativo al cual somos expuestos, ¿sí? Cuando depositamos nuestra vida en el Señor. Esos vasos de barro son depositados en las manos del alfarero para que Él forme en nosotros el carácter de su Hijo. ¿Se entiende, amados? Es una enseñanza, es un proceso formativo. Por lo tanto, cuando nos acercamos a este sermón de las bienaventuranzas, no nos acercamos a un conjunto de promesas que recibiremos en el futuro, no, sino más bien a un proceso formativo en el cual estamos siendo modelados al carácter del ciudadano de un reino celestial, un reino
que nos ha sido concedido y el cual debemos manifestar aquí en la tierra. ¿Estamos acá, amados? Nos acercamos a un proceso en el cual somos formados para representar a Dios como ciudadanos de este reino. Como ciudadanos de este reino. Necesitamos entender eso, amados, porque hay quienes hoy en día creen o pretenden que un hijo de Dios puede operar con la libertad o el libertinaje que el mundo nos modela y creer que con decir, soy un hijo de Dios, Dios me ama tal y como soy. Como soy un hijo de Dios, Dios me ama y por lo tanto puedo dar rienda suelta a mi forma de ver la vida o mi forma de comportarme. No, amados, Dios no ama al pecador y aborrece el pecado. No, amados. Dios no amó lo que el pecado pervirtió. No, Dios amó su diseño original, lo que Él creó. Lo que Él creó. Dios no ama a Adán tal y como él es. No, porque Adán está viciado de corrupción. Un padre no ama a su hijo drogadicto. No, ama a su hijo fuera de esa maldición de pecado, fuera de esa contaminación de pecado. Dios amó al mundo, dice la palabra, pero no al mundo en función de un sistema perverso. Dios amó su creación perfecta. No podemos seguir dándole acogida, no podemos seguir dándole lugar a esa idea perversa que Dios ama aquello que Él aborrece. No. El pecado no solo es una acción, no solo es una preferencia, es una naturaleza contraria al diseño de Dios. Dice la palabra que éramos enemigos de Dios, hijos del diablo. Esa era la realidad del hombre adámico, esa es la realidad del hombre bajo el pecado. Él no puede amar eso. Si él amara eso, entonces ¿qué caso tendría que él hubiese enviado a su hijo a morir por nosotros y a darnos su vida? ¿Cómo reconciliamos estas dos posturas? Si Dios me ama tal y como soy, entonces ¿por qué le envió a su hijo a morir por mí y a darme su vida para transformarme a su imagen? ¿Se entiende? Dios no amó lo que el pecado deformó. Dios amó su forma original, lo que Él creó. Cuando Dios creó todas las cosas, dice la palabra en Génesis, vio que todo era bueno. Hasta que el pecado entró en Adán. No podemos llamar a lo malo bueno o a lo bueno malo. Por más que cada vez haya más gente diciendo que lo malo es bueno, la iglesia no puede llamar a aquello que es malo bueno. Entonces el Sermón del Monte nos delinea cuál es el carácter que un hijo de Dios debe modelar. ¿Qué es lo que se espera de la iglesia? ¿Qué es lo que se espera de un hijo de Dios? Pero hoy en el nombre de la libertad, cada quien pareciera que tiene licencia a hacer lo que quiere. Miren lo que dice el apóstol Pablo a su hijo amado Timoteo. Le dice así: te escribo esto para que si tardo sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Miren, la casa de Dios tiene un protocolo. La casa de Dios tiene un protocolo que nos enseña cómo conducirnos, cómo comportarnos. ¿Sí o no que cuando su hijo está en su casa, en la mesa de su casa, y su hijo de pronto quiere sentarse a la mesa sin camisa, ¿qué le dice usted? No, hijo. A la mesa con camisa. Con camiseta. ¿Sí? ¿Sí o no que cuando usted, su hijo, quiere de alguna manera, está sentado en la casa o en la sala de su casa y quiere poner las piernas o los pies encima de la mesa, ¿qué usted le dice? No, hijo, aquí en esta casa se sienta bien. ¿Verdad? Hay un protocolo de la casa.
Cuando ha terminado de comer, ¿sí?, se agradece. Ese protocolo de la casa. Hay ciertos lugares, por ejemplo en Oceanía, que los hijos no pueden sentarse con los adultos, pero no es un tema de exclusión, sino de honra. Los hijos sirven los alimentos a los adultos en casa. Y una vez que los adultos se han servido los alimentos, entonces ellos tienen su parte en la mesa. Nadie puede entrar con zapatos a la sala o al interior de la casa. Todo el mundo deja los zapatos afuera, seas quien seas. Es el protocolo de la casa. Es una manera de conducirse. Bueno, la casa de Dios tiene un protocolo. Hay una manera de conducirnos en la casa y no es a mi manera. No es conforme a lo que yo creo, no, es conforme a lo que Dios ha determinado. Te escribo para que si tardo sepas cómo conducirte en la casa de Dios. La iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Es importante entender esto y acercarnos al Sermón del Monte como el protocolo de la casa de Dios, el carácter de los hijos de Dios. Por eso es que en el capítulo 5 que estamos viendo del Sermón del Monte, Mateo capítulo 5, termina con esta declaración. Miren lo que dice. Sean pues ustedes perfectos, así como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Me llama mucho la atención, ¿verdad? Porque hoy día lo que se está predicando es, la casa de Dios es la casa de los imperfectos. Ven tal como eres. Al fin y al cabo, Dios te ama como eres. No, amados. Aquí vemos a Jesús diciendo, después de toda esta enseñanza, las bienaventuranzas, después de todo esto diciendo, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los de limpio corazón. Después de todo esto, vemos que el Señor dice y termina con esto diciendo, sean perfectos, como vuestro Padre es perfecto. ¿Qué significa aquí la palabra perfecto? ¿Qué significa aquí la palabra perfecto? ¿Ah? ¿Qué significa aquí la palabra? ¿Se dan cuenta la relación que él hace? Sean perfectos como su Padre. No dice como Dios. Sabemos que Dios es nuestro Padre. Sabemos que nuestro Padre es Dios. Pero aquí utiliza intencionalmente la palabra Padre. Lo que está diciendo Jesús es, de tal palo, tal astilla. No es un tema que nosotros podamos alcanzar la perfección en base a nuestros esfuerzos. No, ni lo intentes. Lo que está diciendo aquí el Señor es, si ustedes son hijos de mi Padre, su naturaleza es perfecta, por lo tanto, será natural para ustedes modelar la perfección que hay en esa naturaleza. ¿Se entiende, amados? No está hablando de alguien que procura no equivocarse, no, está hablando de alguien que rinde su vida para que el perfecto que es Él en nosotros se manifieste. Sean perfectos, como su Padre es perfecto. Su naturaleza, la naturaleza de Dios, ¿será perfecta o imperfecta? Perfecta. Entonces, ¿qué es lo que se espera de un hijo de Dios? Que manifieste su perfección. ¿Se entiende, amados? Dígame si se entiende ¿no? Ok. Si a usted le hiciera un examen de ADN, ¿qué es lo que se obtendría de ese examen? La garantía, ¿verdad? La confirmación, ¿sí?, de que usted es hijo de fulano de tal. Si a Doménica le hacemos un examen de ADN, va a salir en ese examen que procede de su papi, que está aquí, ¿verdad? De Don Berrús. Es la garantía, corresponde el ADN. No hay duda.
Ese examen lo comprueba. Bueno, espiritualmente, si nos sometemos a aparte que los ojos son, ¿verdad? Ahora, si nosotros nos sometiéramos a un examen de ADN en el espíritu, todo correspondería al ADN de nuestro Padre. Es lo que está diciendo Jesús. La naturaleza de mi Padre es ahora su naturaleza, como hijos de Él. Por eso el Sermón del Monte va dirigido no a gente pecadora tratando de ser santos, no. El Sermón del Monte va dirigido a hijos de Dios que modelan el carácter de su Padre. A hijos de Dios que manifiestan la naturaleza santa y perfecta de su Padre. Por lo tanto, la casa de Dios será la casa de los imperfectos o la casa de los perfectos. La casa de los perfectos que están siendo perfeccionados. Pareciera una contradicción, ¿verdad? No hay tal. ¿Por qué? Porque en el Espíritu estamos perfectos, completos, plenos en Él. Y desde nuestra realidad en el Espíritu estamos siendo perfeccionados. ¿En dónde? En el alma, en el entendimiento, para que pueda manifestarse lo que ya somos. Amén, amados. Pero ¿qué esperanza tiene el mundo si la iglesia se declara imperfecta? Dígame. Ahora entramos de lleno a esta bienaventuranza. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Para entender esta bienaventuranza, en primer lugar debemos posicionarnos, debemos permanecer firmes en esta posición. La obra consumada de Cristo en la cruz. La obra consumada de Cristo en la cruz. Para entender que esta bienaventuranza, nuestra participación en esta bienaventuranza, no depende de lo que humanamente pueda yo hacer, sino de lo que Cristo hizo, ¿sí?, a través de su sacrificio en la cruz. Nadie podía ver a Dios. Así dice la palabra, Juan capítulo 1. A Dios nadie le vio jamás. Pastor, ¿y Moisés que lo vio así? No, Moisés vio la espalda de Dios. Vio cómo Dios se movía, su gloria se movía. El máximo representante del antiguo pacto pudo solo ver la gloria pasar. A Dios nadie le vio jamás. ¿Por qué ahora el Señor nos invita a verle a Él, a quienes Él ha limpiado en el corazón? Sencillo, porque no es a través de nuestras obras, sino a través de la obra de Cristo en la cruz, quien rasgó el velo, ¿sí?, y nos hizo ser participantes de esa gloria. Rasgó el velo y eso permitió que nos acerquemos confiadamente a Él. ¿Saben cuál era la paga? ¿Cuál era la consecuencia de que alguien en el antiguo pacto se acerque tan solo al lugar en donde Dios manifestaba su presencia? ¿Cómo era? Moría, caía en ese momento, fulminado. Pero ahora se nos invita no solo a verlo, sino a permanecer contemplándole cara a cara descubierta, mirando como en un espejo la gloria de Dios. Vamos siendo transformados, llevados de gloria en gloria. ¿Por qué, amados? En primer lugar, necesitamos sacudirnos de creer que todo esto, que bienaventurados los que tienen el limpio el corazón porque ellos verán a Dios, tiene algo que ver con nuestras obras. No, tiene todo que ver con la obra que Cristo consumó en la cruz. Es a través de esa obra que tenemos acceso al rostro de Dios, a contemplar su gloria. Lo que Dios hizo a través de su Hijo en esa cruz, lo que nos permite verle a cara descubierta y no caer como muertos en un antiguo pacto. No somos mejores que los hombres del viejo pacto. No, el pacto es mejor.
El pacto es mejor, la posición es mejor, el sacerdocio es mejor, el sumo sacerdote es superior. Por eso es inútil, es absurdo que haya gente que todavía se aferra al viejo pacto cuando todo el andamiaje, todo el mobiliario del viejo pacto nos impedía ver a Dios cara a cara. Había un velo. Y hay gente que se aferra al viejo pacto. ¿Por qué? Porque no ha entendido la superioridad, la preeminencia de este nuevo y mejor pacto en donde podemos ver cara a cara. ¿Se entiende, amados? Casi les digo que en la mañana decían amén, pero no es cierto porque estarían a las calles. Pero hubiesen dicho amén, gloria a Dios. En el antiguo pacto solo podían entrar al lugar de su presencia aquellos que Dios mismo había escogido, designado. Era un lugar exclusivamente para el sumo sacerdote. Y cierto tiempo al año, solo el sumo sacerdote entraba en ese lugar santísimo y lo hacía una sola vez al año y siempre ofreciendo previamente sacrificios. Era todo un río de sangre que corría permanentemente para la expiación de sus pecados en primer lugar y el pecado del pueblo. Usted lo puede revisar, Hebreos capítulo 9. Esa era la condición del hombre en el viejo pacto. Por esta vieja naturaleza estábamos impedidos de acercarnos a Dios. No porque Dios no quisiera acercarse. No, a lo largo de toda la historia bíblica vemos la firme intención de Dios de acercarse a su pueblo. De tener comunión con su pueblo. No es que Dios no quería que se acercarse, sino que nuestra naturaleza nos impedía acercarnos a Él. ¿Se está entendiendo lo que decíamos hace un momento? ¿Cómo Dios puede amar eso si esa naturaleza de pecado le impide al hombre tener una relación con Él? ¿Cómo Dios puede amar eso? Ese era el impedimento. Por causa de esa naturaleza de pecado, su Hijo dio la vida en la cruz. ¿Para qué? Para acercarnos a Él. Esa naturaleza era contraria a la de Dios. Éramos pecado. Todas nuestras acciones, nuestra justicia eran delante de Dios como trapos de inmundicia. Y vamos a tomar como tipo, como referencia, el libro de Ezequiel. Es un libro profético que nos describe o nos descubre el corazón de Dios. ¿Cómo es que el corazón de Dios desde el principio quiso sacar de en medio aquello que nos impedía acercarnos a Él? El libro de Ezequiel es un libro profético que habla de la futura gloria del pueblo de Dios, de la restauración de todas las cosas. De cómo Dios propuso en su corazón y el corazón de su Hijo este nuevo y mejor pacto por el cual podríamos acercarnos a Él y verle cara a cara. Vaya conmigo, por favor, Ezequiel capítulo 36. Ezequiel capítulo 36. ¿Hay un servidor por aquí? Sí. ¿Podrían, por favor? Que estoy con así, pero la garganta. Gracias. Gracias, Pastor Carlitos. Ezequiel capítulo 36 y verso 24. Ezequiel capítulo 36 y verso 24. ¿Llegó hasta ahí? ¿Sí? Miren lo que dice. Confío en el Señor que lo que está viendo en el celular sea Ezequiel 36 y no sus redes sociales. Miren lo que dice. Yo los recogeré de todas las naciones y países. Y por amor al Señor, aquí Dios no está hablando solo del Israel natural, está hablando del Israel espiritual que es su iglesia. Su iglesia esparcida por todas las naciones. Dice el Señor, yo los recogeré de todas las naciones y países. Está hablando de una cosecha abundante en todas las naciones. Por eso la firme intención de una iglesia con visión
misional, una iglesia misionera es llevar el evangelio a todas las naciones. Porque en cada nación habrá un pueblo de Dios, una cosecha para Dios. Yo los recogeré de todas las naciones y países y los traeré de vuelta a su tierra. Amado, no está hablando de un reducto en la tierra, está hablando de una tierra prometida que es Cristo. Es una nueva tierra, es una nueva creación. Y miren lo que dice el verso 25, esparciré agua limpia sobre ustedes. ¿Qué dice? Esparciré agua limpia sobre ustedes y ustedes quedarán limpios de todas sus impurezas, pues los limpiaré de todos sus ídolos. ¿De qué nos limpiará el Señor? De todos los ídolos. Les daré un corazón nuevo. Amado, por favor, no pierda el contexto de la bienaventuranza. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Para qué Dios recoge todo su pueblo de toda nación? ¿Para qué Dios esparce agua limpia sobre nosotros? ¿Para qué Dios nos da un corazón nuevo? ¿Para qué? Para que lo veamos. Para que podamos verle cara a cara. Miren, todo este texto, todo este contexto de Ezequiel 36 está resumido en esta bienaventuranza. Los de limpio corazón verán a Dios. Pero ¿quién es el que limpia el corazón? Es Él mismo. Él es el que esparcirá sobre nosotros agua limpia, agua pura. Él es el que esparcirá sobre nosotros su agua limpia, lo limpiará el corazón de todos los ídolos y nos dará un corazón nuevo. Les daré un corazón nuevo y pondré en ustedes un espíritu nuevo. Les quitaré el corazón de piedra que ahora tienen y les daré un corazón de carne. De carne, como dicen los boricuas. Les daré un corazón sensible, de carne. Gracias. Pondré en ustedes mi espíritu y haré, miren qué hermoso es esto, esto nos invita a descansar. Y haré que cumplan mis estatutos. Haré que cumplan mis leyes. ¿Quién hará? Él. Él. Esto es lo glorioso de este nuevo pacto, que aquel que empieza la obra es Él mismo el que la perfecciona. Es Él mismo el que la termina cumpliendo, de tal manera que toda la gloria es para Él. ¿Sí? ¿Se entiende? Haré que ustedes cumplan mis estatutos y que obedezcan y pongan en práctica mis preceptos. Maravilloso, amados. ¿Qué está hablando Ezequiel? Ezequiel está hablando de la obra de la cruz. Desde esa cruz, esa agua limpia que es su sangre será esparcida sobre todos nosotros. Esa sangre nos cubrirá y nos limpiará de todo pecado. Ese sacrificio sacará los ídolos de nuestros corazones. A través de esa cruz se impartirá como vida en nosotros y tendremos un espíritu nuevo. Un corazón ya no de piedra, sino de carne, sensible a la voz de Dios, y que ese corazón no solo que hace, sino que ama hacer la voluntad del Señor. Ama hacer la voluntad del Señor. ¿Se entiende, amados? Ahora tiene sentido cuando escuchamos que Él pone el querer como el hacer. ¿Cómo es que pone el querer como el hacer? Porque nos da un corazón conforme al suyo. Para querer, para amar su voluntad y la habilidad que hay en Él para cumplirla, para obedecerla. Esta palabra de Ezequiel 36, cientos de años antes que el Cristo apareciera en la tierra, se cumplió 2000 años atrás en una cruz. ¿Se entiende? Esa palabra fue cumplida en Jesús, nuestro gran sumo sacerdote.
Amén, amados. En el antiguo pacto Dios tuvo que poner un velo, no porque Él quiera esconderse, sino para preservar a su pueblo. ¿Se entiende? No era un velo en el cual Él se escondía de su pueblo, era un velo de protección, una valla de protección, porque todo aquel que pasara de ese velo moriría. ¿Saben lo que costó romper ese velo? La vida de su hijo en una cruz. Así es el anhelo del Padre para que sus hijos puedan verle. No sé si usted, doctor Arturo, se recordaba, o Yamil que está acá con su bebé en brazos. ¿Qué es lo que anhelas cuando escuchaste el llanto de tu bebé en esa sala? ¿Qué es lo que anhelabas? Ver el rostro de tu hijo, verle. Ahora imagina el anhelo del corazón del Padre, que podamos verle cara a cara, que Él pueda vernos cara a cara. ¿Entienden por qué el desprenderse, el sacrificar la vida de su hijo para poder ver a sus hijos a cara descubierta? Para esto el Señor limpió nuestros corazones. Esparció agua pura. ¿Esa agua pura qué es? La sangre del Cordero limpio de mancha, limpio de pecado. Esa sangre fue sobre nosotros. Y a través de esa sangre podemos cruzar al otro lado del velo. Es hermoso. Lo que Ezequiel está viendo es la obra de la cruz. Es viendo todo el protocolo que Dios tuvo que cumplir. ¿Para qué? Para vernos. Para vernos. Es como un padre en la sala de espera escuchando el grito, escuchando el llanto, de sus hijos. Y ahora abriendo la puerta para poder vernos. Maravilloso, ¿verdad? Miren lo que dice. Hebreos capítulo 10, verso 11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, pero Cristo, habiendo ofrecido una sola vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios y de ahí en adelante está esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrados en sus pies. Amados, la primera parte la hizo Dios en Cristo, nuestro sumo sacerdote. Él limpió lo que debía limpiar, Él hizo todo el protocolo, Él puso su vida en la cruz, por eso Él dijo, nadie me quita la vida, yo mismo la pongo y tengo el poder para volverla a tomar. Él hizo todo lo que tenía que hacer para reunirnos con el Padre, para reconciliarnos con el Padre. Por eso usted verá, hago un corte comercial acá, usted verá en el libro de Génesis, cuando se detalla todo lo que ocurrió con el diluvio, usted verá, ¿verdad? Cuando Noé estaba ya... las aguas habían descendido y el Señor le da una instrucción y él tenía dos aves, una era el cuervo y otra era la paloma, y deja en libertad suelta primero al cuervo y luego la paloma, y cada uno es un tipo y figura ¿de qué? ¿De qué era figura el cuervo? ¿Cuál es la función del cuervo en la naturaleza? Es carroñero. ¿Qué significa esto? Come todo lo que está descompuesto. Su función en la naturaleza es limpiar. ¿Sí? Quitar lo corrupto, quitar todo aquello que se descompone. ¿Qué representaba ese cuervo? Dígalo, usted lo sabe. El Cristo. Él tomó en sí mismo todo el pecado del mundo, llevó en sí mismo todo lo corruptible, limpió
la creación del pecado, de la corrupción del pecado, para que luego sea soltada la paloma, figura y tipo del Espíritu Santo. ¿Se entiende, amados? Si tú tienes al Espíritu Santo como lo tienes, porque eres templo del Espíritu Santo, es porque antes el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo te limpió de toda contaminación. Te limpió, él lo entendió, te limpió de toda corrupción. Porque si no sería imposible que el Espíritu Santo hubiese podido venir a residir en tu vida. ¿Se entiende, amados? Ese Espíritu de apellido Santo y solo puede estar en un templo santo. ¿Se entiende, amados? Vamos a ver entonces parte por parte en los próximos minutos que nos quedan. Vamos a ver parte por parte de lo que el profeta Ezequiel vio a través de esta figura profética. Número 1, esparciré agua limpia. Esparciré agua limpia. Ni todo el protocolo, ni todos los bautizos que oficializó Juan el Bautista se comparan a esto. Juan el Bautista bautizaba en agua, pero esa agua lo dejaba a esa persona tal y como entraba, salía, porque trataba el pecado, pero no la naturaleza del pecado. Trataba la acción. Ese bautismo era para perdón de pecados, pero no podía solucionar, no podía hacer la transformación de esa naturaleza para que deje de pecar. ¿Se entiende? La naturaleza adámica era una fábrica de pecado. Entonces, lo que hacía Juan el Bautista a través del bautismo en agua era perdonar los pecados. Esa inmersión del hombre y el reincorporarse era un sinónimo de ser limpiado de las faltas y el ser perdonado de esos pecados. Pero la persona que se sumergía salía igualito, salía de esas aguas y volvía a pecar. ¿Por qué? Porque esa era su naturaleza. Pero el bautismo en Cristo no nos sumerge en un agua y nos deja igual. El bautismo en Cristo nos sumerge en un agua que es limpia, que es pura y es suficientemente capaz no solo de limpiarnos en cuanto a la falta, sino darnos una nueva vida, una nueva naturaleza, para que el viejo hombre quede sumergido, sepultado y emerja de esas aguas limpias una nueva creación, una nueva criatura. El hombre viejo permanece sepultado bajo las aguas y emerge una nueva criatura, un nuevo hombre creado a imagen, semejanza y sustancia de Dios. Eso es lo que nos diferencia con el primer Adán. El primer Adán era imagen y semejanza de Dios. Nosotros somos imagen, semejanza y sustancia. ¿Por qué Adán no era sustancia? ¿Por qué Adán no era sustancia? Porque no pudo participar del árbol de la vida del cual usted y yo participamos. Nosotros en el nuevo nacimiento participamos en primer lugar de la sustancia de Dios y a través de la participación de esa sustancia está siendo formada la imagen de Cristo en nosotros. ¿Se entiende, amados? Número 2, los limpiaré de todos sus ídolos. Pastor, pero yo ya no tengo la estampita en mi billetera. A ver, deje ver. No está hablando solo de ese tipo de ídolos. Amados, la idolatría no está en el objeto, la idolatría está en el corazón.
Y déjeme decirle algo, la religión tradicional no tiene la franquicia de la idolatría. No, hay mucha idolatría aún dentro del pueblo evangélico. Hay gente que idolatra su trabajo, hay gente que idolatra su relación, ya sea con su esposo, esposa, con sus hijos. Hay ídolos en el corazón de hermanos nuestros. Un hijo puede ser un ídolo para ti, cuando ese hijo ocupa el lugar en tu corazón que solo a Dios le pertenece. Un esposo puede ser un ídolo. Una esposa puede ser un ídolo. El dinero puede ser un ídolo. Y dice el Señor, yo los limpiaré de todos sus ídolos. Y ídolo no es solamente una figura externa hecha de barro. No, es toda imagen que está en nuestro corazón a la cual rendimos adoración. Toda imagen a la cual rendimos adoración. Toda imagen que se interpone delante de nosotros y que nos impide ver a Cristo. Eso es un ídolo. Mírenlo así. Yo quiero ver este vaso, pero se me interpone otra figura. Eso es un ídolo. No puedo ver a Cristo porque hay una figura que se interpone. Y es el objeto de nuestra adoración. Este ídolo puede ser mi pensamiento, mis ideas de éxito, el amor a lo material, el trabajo, una relación, como decíamos. Por eso de lo que nos limpia el Señor no es en primer lugar de la estatuilla. Espero que ya la haya sacado si alguna vez la tuvo. No, lo que nos limpia el Señor es de las imágenes que se proyectan desde nuestro corazón y que nos impiden ver cara a cara a Dios. Que nos impiden conocer a Dios. Porque esa es la intención del sistema de idolatría. Impedirnos ver a Dios. Es fuerte, este sistema de idolatría nos impide ver cara a cara a Dios, nos impide conocerle. Por eso usted verá que en la religión tradicional hay ídolos, entonces uno dice, pero qué absurdo, ¿por qué tienes que pedirle a un santo ahí colgado en tu pared y no le pides directamente a Dios todas las cosas? Bueno, eso que nos parece a nosotros absurdo es lo que muchos de nosotros pudiéramos hacer cuando confiamos más en nuestras propias fuerzas, en lo que yo puedo hacer por mi trabajo y no confiamos en lo que Dios ha hecho. Es un ídolo. ¿Se entiende, amados? Es un ídolo que nos impide ver a Dios, que nos impide conocer a Dios y relacionarnos con Él. Los limpiaré de toda imagen que esté grabada en sus corazones, que no sea la mía. Eso es lo que quiere decir el Señor. Limpiaré de tu corazón toda imagen que no sea la mía. Dios es Dios celoso. Por eso dice la palabra, me amarán no con una parte de su corazón. Me amarán con toda su mente, con todo su corazón y con todas sus fuerzas. Y amado, no hay un lugar más seguro para tu familia, no hay un lugar más seguro para tu matrimonio que un corazón que solo ama a Dios por encima de todas las cosas. Porque eso es lo peor que pudiéramos llegar a pensar, ¿verdad? Si amo a Dios con todo mi corazón, y entonces mi familia y mis hijos, amado, tranquilo, take it easy. Si amas a Dios con todo tu corazón, es el mejor lugar, es el mejor ámbito en el cual tu matrimonio y tu familia puede crecer y desarrollarse como Dios lo quiere. Los limpiaré de toda imagen que esté grabada en sus corazones diferente a la mía. Les daré un corazón nuevo. Es desde ese corazón que recibimos en Cristo donde emana la vida eterna. Desde ese nuevo corazón es de donde asimilamos la vida del Señor y desde donde fluye esta vida como ríos de agua viva.
Sin ese corazón nuevo es imposible percibir las cosas de Dios. Sin ese corazón nuevo es imposible relacionarnos con Dios. Sin ese corazón nuevo es imposible ver a cara a Dios. ¿Se entiende, amados? Y Ezequiel 36:27 dice: pondré en ustedes mi espíritu y haré que cumplan mis estatutos y que obedezcan y pongan en práctica mis preceptos. Ahora la pregunta es, ¿cómo conservamos ese corazón limpio? ¿Cómo conservamos ese corazón limpio? Esto está atado con lo que nos dice el mismo profeta. Pondré en ustedes mi espíritu y haré que cumplan mis estatutos y que obedezcan y pongan en práctica mis preceptos. ¿Cómo conservamos ese corazón limpio? Obedeciendo y poniendo en práctica la palabra de Dios. Obedeciendo y poniendo en práctica la palabra de Dios. La palabra de Dios dice: si te ofenden, perdona. ¿Cómo se ensucia el corazón? Guardando el rencor. Al que te quite la capa, dale también la túnica. ¿Cómo se ensucia el corazón? Ah, me quitó esto, entonces yo le quito lo otro. Ojo por ojo. No, amados. ¿Se da cuenta? Entonces, por eso es que la iglesia está desdentada, ¿verdad? Porque ojo por ojo y diente por diente. Entonces, todo el mundo busca tomar su propia justicia. Entonces, ¿cómo conservamos el corazón limpio? Oyendo, guardando la palabra, obedeciendo la palabra de Dios, andando en la verdad. Andando en la verdad. Y termino con esto. Volvemos a la bienaventuranza. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Ellos verán a Dios. La única vía por la cual podemos ver a Dios cara a cara es a través de nuestra fe en la obra de Cristo en la cruz, en donde hemos sido limpiados con esa agua pura, hemos sido renovados en nuestro ser interior y hemos sido el objeto de un trasplante de corazón. El corazón de piedra nos fue quitado y nos fue dado un corazón de carne, un corazón sensible a la voz de Dios que ama hacer su voluntad. Y termino con esto. ¿Y cómo sé, pastor, que estoy viendo a Dios? Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Pero alguien podría pensar, bueno, veré a Dios cuando me muera. No. No es una promesa futura, no. Es una verdad presente. Ver a Dios cara a cara no es una promesa para cuando mueras y partas de esta tierra, no. Ver a Dios cara a cara significa vivir a Cristo, permanecer en Él. Permanecer en una relación, en una comunión continua con Él. Ahora la pregunta es, ¿cómo sé, pastor, que estoy viendo a Dios? ¿Cómo sé que mi corazón está limpio y puedo verle cara a cara? ¿Cómo? Sencillo. En el antiguo pacto, la gloria de Dios se manifestaba como una nube, a la cual era llamada la Shekinah o Shekinah. Era una nube. Es una manifestación externa, una manifestación pasajera de la gloria de Dios. Donde estaba la nube asentada, ahí Dios se manifestaba. Pero ahora esa gloria no es la gloria Shekinah, no es una gloria externa, sino que ahora eso es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. ¿Cómo sé que estoy viendo a Dios cara a cara, amados? Porque la gloria de Dios podrá ser vista en tu rostro. Porque la gloria de Dios podrá ser vista en tu vida. Porque viéndote a ti, podrán ver a Dios. Por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta, como en un espejo. ¿Qué es lo que tú ves cuando te acercas a un espejo? Es tu imagen reflejada ahí, ¿verdad?
Dice la palabra que a quienes han sido limpiados el corazón con agua pura, quienes han sido cambiados su corazón de piedra por un corazón de carne, quienes hemos sido depositarios del Espíritu de Dios, podemos reflejar como un espejo la gloria de Dios, viendo cara a cara, como en un espejo la gloria de Dios. Vamos siendo transformados, llevados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Cómo sabemos si estamos viendo a Dios? Porque está siendo transformado a su imagen. Es el principio de la adoración. Somos transformados a la imagen de aquello que adoramos. Somos transformados a la imagen de aquello que contemplo. ¿Sabes cómo puedes estar seguro de que estás viendo a Dios? Porque pueden ver a Dios en tu vida. Porque expresas la gloria de Dios. Hoy, mientras caminábamos por las calles de nuestra ciudad, el Señor nos dio un privilegio de orar por alguien, por un joven que hacía un mes que no podía levantarse de su lecho, dormía en las calles. Y cuando orábamos por él, después de haber escuchado 1000 cosas que le habían sucedido y cómo todos los esfuerzos por comprarle las pastillas, toda la medicina y nada de eso le hacía efecto, después de haber tocado su frente y hervía y veíamos cómo la vida se le escapaba, cómo la muerte lo tenía tomado a este joven, después de haber hablado al Señor acerca de su vida y después de que él confesó a Cristo como su Señor y clamaba: Señor, sálvame, Señor, sálvame. Él no podía hablar, sus pulmones estaban tomados, él tenía una neumonía, sus piernas estaban hinchadas, no podía levantarse. Un mes y no podía levantarse, un joven de menos de 20 años, 23 años. Cuando lo tomamos de la mano, él nos vio y sonrió. Y estamos seguros que en los próximos días no se acordará de nosotros. Pero también estamos seguros de que él nunca olvidará de que Jesús lo levantó, de que Jesús lo sanó, lo restauró no solo del cuerpo, sino del alma, lo rescató. El Señor le dijo: no te traje a este país para que mueras, sino para que testifiques, para que des a conocer mi gloria. Ese joven se levantó. Me gustaría, tal vez la próxima semana les voy a mostrar la cara de ese joven. Alguien que sonreía porque pudo ver a Dios. ¿Cómo sabes que estás viendo a Dios? Porque la gente que te rodea tendrá un encuentro con Él cuando te vea. Porque podrán conocerle cuando te vean. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Sabes? No solo que verán a Dios, sino que harán conocido su rostro aquí en la tierra. ¿Quieres ponerte de pie? Vamos a orar. Señor, qué privilegio tan grande nos diste, el poder verte cara a cara, el poder acercarnos a ti, Señor, confiadamente. Rasgaste el velo que nos separaba, Señor, a precio de sangre. Nos limpiaste, nos diste un corazón de carne, Señor. Todo por el anhelo de vernos. Todo por el anhelo, Señor, que hay en tu corazón de reconciliarnos contigo. Gracias por limpiar nuestro corazón, Señor.
y enséñanos. Esta es nuestra oración, papá. Enséñanos a mantenerlo limpio para poder contemplarte cada día, para poder verte a cara descubierta, Señor, y para que otros puedan conocer la hermosura de tu rostro, que puedan verte a través de nosotros, Señor. Que olviden nuestro rostro, papá, pero que nunca puedan olvidar que tuvieron un encuentro contigo. Que nunca se les olvide, Señor, que pudieron verte cara a cara. Te damos gracias, Rey, porque hiciste todo lo que debía ser hecho para que hoy podamos contemplarte, Señor, y adorarte. Ver tu hermosura, Señor. Ha valido el precio. Ha valido el sacrificio, Señor. Y hoy nos gozamos en ti, papá, de poder ver tu rostro. Hoy entendemos, Señor, esta bienaventuranza. Dichosos, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos vivirán para verte, Señor, y para dar a conocer la hermosura que hay en ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.